Bienvenidos a North Phoenix. Nos da mucho gusto que estés con nosotros hoy. Nuestra misión es alcanzar y equipar a las personas con el Evangelio de Jesucristo alrededor del valle y del mundo entero. Oramos para que conozcas a Jesús y crezcas en tu fe al unirte a nosotros. Nos gustaría animarte a encontrar comunidad en tu iglesia local más cercana. Y si te encuentras en el área de Phoenix, nos encantaría conocerte. Puedes conectarte con nosotros en nphx.church/español o escaneando el código QR en tu pantalla. Únete a nosotros en oración por nuestra comunidad. Y si deseas contribuir económicamente para apoyar nuestra misión de alcanzar y equipar, escanea este código QR. Que nuestro maravilloso Dios te bendiga. Buenos días, iglesia. Hoy vamos a empezar un tema muy importante. Y nunca he visto a tanta gente emocionada por aprender del infierno. Pero me encanta que estén aquí y quieran aprender. Entonces los voy a invitar a que abramos nuestra Biblia. Y en las próximas semanas vamos a estar viendo este tema del infierno, pero hoy vamos a poner la fundación por la cual tocamos este tema. No sé lo que ustedes hayan escuchado o aprendido, pero hoy vamos a establecer la fundación y en las próximas semanas vamos a estar hablando de qué es el infierno, si existe el purgatorio. Muchas personas tienen curiosidad sobre esto. ¿Cómo pasa si entras al infierno? ¿Será que puedes salir? Vamos a ver esos puntos, pero enfocados en la palabra. Yo creo que no necesitan escuchar mi opinión. Lo mejor que yo puedo hacer por ustedes es enseñarles lo que la palabra dice y de ahí agarrar sus fundamentos. Entonces vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 25, verso 41 y 46. Ahora, un poco de contexto acerca de estos pasajes es que Jesús le estaba hablando a aquellos que se llamaban sus seguidores. Y les está diciendo que hay una realidad en el cielo y una en el infierno también. Probablemente eso los incomodó muchísimo. Pero Jesús les estaba hablando de una posición de amor, no de condenación o temor o miedo, sino que una realidad en Jesús que Él quería que conocieran, porque Él los amaba. El verso 41 dice, luego les dirá a los que estén a su izquierda, aléjense de mí, malditos, váyanse al fuego eterno que está preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces esos irán al castigo eterno, pero los que hacen la voluntad de Dios irán a la vida eterna. Oremos. Padre, te pedimos en esta mañana que nos ayudes a acercarnos a este tema. Que esto se convierta en una realidad. Señor, muchas veces la palabra infierno puede poner miedo en nuestro corazón e incomodidad, y quizá eso nos empuja a rechazar esa realidad y no nos permite pensar ¿en dónde vamos a terminar? Te pido entonces que ablandes nuestro corazón y toques nuestro espíritu. Y te pido, Señor, que aquellos que son seguidores y creen en esa realidad del infierno, que sientan la urgencia de compartir el evangelio y esa noticia para los demás. Te pedimos que seamos conductos de tu gracia y gente que no mantengan a otros lejos de ti, Señor, sino que los inviten a entrar en tu presencia. Señor, te pedimos que prepares nuestro corazón y lo que vamos a escuchar el día de hoy. Y si hay alguien que no te conoce como su Salvador, te pido que el día de hoy ellos sean salvos. En el nombre de Jesús. Amén. Permítame poner la fundación del por qué voy a tocar esta doctrina del infierno. Hay unas estadísticas afuera que verdaderamente me estremecieron. Si me hubieran preguntado hace 25 años qué creía yo del infierno, mi respuesta hubiera sido esta. Cuando yo era niño, el lado de mi papá familiar era ateo. Su familia no creía en Dios. Entonces yo iba a su casa y tenían toda clase de dioses, santos y religiones. Es más, había hasta brujería ahí y ellos practicaban estas cosas. Entonces yo crezco en ese ambiente, lo pude ver. Fui a lugares donde leían cartas y mientras mis familiares practicaban eso, yo me rodeaba de esas enseñanzas. Miraba cómo esas fuerzas demoníacas se practicaban y ese ambiente era el que me rodeaba. No recuerdo a qué edad exactamente, fui con un tío mío del lado de mi papá y
Cuando eres niño y miras a los adultos, piensas que ellos tienen todas las respuestas y solo para aclarar, sí las tenemos, ¿ok? Pero fui con mi tío y era un hombre grande y le pregunto, ¿qué pasa cuando nos morimos? ¿Por qué vino esa pregunta a mi mente? No sé, pero tenía curiosidad y él me dijo, cuando te mueres, va a ser todo oscuro por el resto de la eternidad. Entonces tú mueres y tu vida se va ¿a dónde? Le dije. Te vas a la oscuridad, dijo. Todo es negro. ¿Por cuánto tiempo? Le pregunté. Por el resto de la eternidad. Y a la edad de 12 años yo le creí. Yo pensaba que era una manera horrible de vivir después de esta vida. Y decía, si eso me espera y no importa cómo vivo el día de hoy, entonces, ¿por qué no vivir como yo quiero? Y lo hice. La verdad es que lo que tú creas es lo que va a guiar cómo caminas. Creía que no había un infierno, entonces vivía así. Con el tiempo, empecé a escuchar cositas del infierno y empecé a formar una creencia, una doctrina. Y empiezas a ver arte con fuego y personas queriendo salir y eso empieza a formar mi doctrina de lo que es el infierno. Traté de ir a la iglesia y recuerdo que entro a la iglesia y escuchaba un mensaje del infierno, decía, cambia o ve al infierno. Y yo, no quiero escuchar eso. Recuerdo que crecí jugando básquetbol y fui al Salvation Army en Houston, Texas, y ellos abrían su cancha de 6 a 12 de la noche para niños con problemas. Yo no sabía que tenía problemas. Yo pensaba que era una oportunidad para jugar básquetbol gratis, pero era para niños en problemas. Entonces podías jugar esas horas, pero había algo que tenías que hacer. Al final tenías que escuchar un devocional. Por 2 años fui a jugar y me sentaba atrás y me burlaba de todo lo que hablaban. Ahora, una nota especial. Si te vas de aquí y te estás burlando de mí hoy, ten cuidado porque quizá te conviertas en pastor. Nomás te estoy diciendo, cuidado. No estoy jugando. Yo me burlaba de cada uno de los que pasaban a hablar. Les faltaba... Espérame el micrófono. Sal de aquí, Satanás. Vete de aquí. Me sentaba atrás y era irrespetuoso y cada vez que alguien compartía, yo me reía. Me burlaba de ellos porque yo no estaba convencido de que Dios me quería. Entonces decía, si rechazo esa idea, no me tengo que preocupar a dónde voy. Nunca me olvido. Un hombre llega. Yo me había burlado por 2 años. 2 años. Solo para jugar básquetbol gratis. Me aguanté. De repente, el que compartía dijo, hay un invitado especial, acaba de salir de la prisión. Y dije, ok, quiero escuchar. Él llega y está cubierto de tatuajes en todo su cuerpo. Yo tengo tatuajes y dije, nunca había crecido en una iglesia. Yo pensaba que estaba tan perdido y los cristianos que conocía son aquellos que andan en bicicleta, en corbata y camisa blanca. Entonces yo decía, yo no soy así, por eso no puedo ser cristiano. Y ese cristiano estaba lleno de tatuajes y dije, ¿cómo es que este conoce a Jesús? Entonces él comparte su historia, cómo había sido, cómo termina en la cárcel, conoce a Jesús y es transformado. Y dije, ¿así de fácil es? O sea, puedes estar en prisión y si Dios te quiere, Él te puede usar. Y él decía, quiero mostrarles algo rápido. Entonces él, y esto es en este tiempo, para los que no conocen esto, hay un carrito que tenía llantas y empujaban. Y tenía una caja grande, pesada, que pesaba muchísimo. Total que cambiaba los canales así. Tienes que poner aluminio a la antena para que agarre buena señal. Empujan el carrito como en la escuela y pone un cassette VHS. Así miraban nuestras películas en ese tiempo. Y esta serie se llamaba El Rapto. Y la serie hablaba
de básicamente no te quedes cuando Jesús venga. Entonces Él nos muestra 30 segundos y todo se está quemando y almas que conocían a Jesús se van al cielo y otros llorando diciendo, no, te negamos. Entonces lo pone, lo apaga y dice, ¿quién quiere aceptar a Jesús? Y dije, wow, esto es fácil de decidir. Yo estaba pensando, el infierno es demasiado tiempo como para equivocarme. Entonces, eso fue lo que yo vi. Y en realidad no conocía nada acerca de ese tema. Es más, les comparto un testimonio. Yo fui a una iglesia porque estaba buscando de Dios. Pasan al ofrendero y yo no les miento. ¿Se acuerdan de los platos que pasaban antes para dar ofrenda? Yo pensaba que eso era pago por estar presente ahí, como un cine. Y ponías algo por atender ese servicio. Yo me sentía mal que tomé dinero en lugar de ponerlo. No, estoy jugando. No hice eso, ¿ok? Pero me sentía mal, me sentía culpable porque no puse nada. Yo no tenía nada, ni la menor idea de Jesús y la iglesia. Entonces el hombre se para y dice, si no sabes para dónde vas, no tienes que ir al infierno. Ese es un lugar real y él comparte el evangelio. Jesús mandó a su hijo, te ama, quiere estar contigo. Y tú no vas a poder estar con Dios sin Jesús. Todos somos pecadores, pero si pones tu fe en Jesús, vas a pasar la eternidad con Él. ¿Quién quiere hacer eso? Yo tengo 18 años en ese momento. Estoy pensando en suicidio y depresión. Y no sé si Dios me quiere. Y escucho esto y digo, ¿qué puedo perder ahora? Empiezo a caminar. Y fue tan difícil porque mis compañeros estaban ahí, se estaban burlando y algo cambia en mí y empiezo a llorar. Entonces empiezo a caminar y digo, no me importa lo que la gente diga. Si esto es verdadero, yo quiero a Jesús. Si esto es verdadero, yo no quiero ir al infierno. Paso al frente, me sentía mal por haberme burlado y dije, Señor, si eres real, perdona mis pecados, quiero pasar la eternidad contigo. Y empecé a seguirlo y a vivir para Él. De repente, me llama a una iglesia y me dicen, hey, queremos que vengas y trabajes para la iglesia. Y típicamente esa posición es para hacer lo que otros no querían. Yo solamente estaba contento de seguir a Jesús. Antes iba caminando hacia el infierno con todo cubierto y ahora estaba contento de estar siguiendo a Jesús. Entonces dije, voy a hacer lo que tenga que hacer. Me meto y me mandan a un campamento con estudiantes. Y dije, bueno, eso no va a ser tan malo. Lo que yo no sabía es que iba a oler mal y mucho ruido y no vas a dormir. Pero bueno, me dicen, tienes 22 años, eres cristiano nuevo, te vamos a poner con un cristiano más maduro. Entonces, mira, él tiene 77 años y dije, ok, esta es la cosa. Nosotros le damos a él todos los niños que son problemáticos. Porque por alguna razón, cuando ellos salen del campamento, todos se han entregado. Entonces dije, eso es lo que yo quiero aprender. Yo también era problemático, quizá me identifique con estos jóvenes. Vamos entonces, llega el martes por la noche, hay un servicio de alabanza y todos llorando y emocionales. Vamos a nuestro cuarto y el pastor junta a los jóvenes y les dice, ¿qué aprendieron? Y los niños empiezan a compartir y son vulnerables y los estaba preparando. Él va al refrigerador, saca un paquete de salchichas, los pone en el microwave, le pone 10 minutos y les dice, quiero que vean el microwave. Quizá no fue una buena idea, pero ahí estábamos viendo el microwave. El hot dog, las salchichas empieza a hinchar y explota y todo lo de adentro empieza a salir y para el microwave dice, así va a ser el infierno. Y dice, yo quisiera estar jugando con ustedes. ¿Quiénes quieren ir al cielo? Y todos los niños, yo quiero ir. Y yo dije también, yo quiero hacer eso otra vez. Pero con el tiempo empecé a agarrar pedacitos de lo que iba a ser el infierno. Y déjame decirles, estaba mal. Ya sean salchichas o cualquier otra clase de enseñanza, estaba mal. Y la razón por la cual eso pasaba era porque yo no conocía la palabra.
agarré mi doctrina del infierno por pedacitos de medios sociales o lo que la gente decía, lo que yo pensaba. Y después vine a la escritura y me cayó mal porque la escritura era clara. Decía que hay un cielo y eso es increíble, pero también hay un infierno y eso no suena increíble. Y la razón por la cual no era una buena enseñanza es porque si el infierno existe, significa que yo iba a tener que dar cuentas y mis seres queridos también. Entonces dije, voy a rechazar la idea del infierno porque significa que muchos de los que yo quiero no van a entrar al cielo y quizá van a terminar ahí. Entonces dije, o la escritura está mal o yo. Era yo el incorrecto. Yo estaba totalmente equivocado. Y eso es lo que está pasando. Creo que en nuestra cultura hay una doctrina de comodidad que ha tomado lugar. Y la doctrina de comodidad que ha tomado lugar aún dentro del cristianismo y la iglesia es esto, que el infierno no existe porque si hablamos del infierno o si enseñamos del infierno va a ofender a las personas y no van a regresar. Y eso no es amor y bondad, hablar del infierno, porque es ofensivo. Pero déjeme decirle, yo creo que es falta de amor no decirle la verdad completa de Jesucristo. Y parte de la verdad es que el infierno es una realidad. Y miren, entiendo que C.S. Lewis dijo esto y no es la realidad de la escritura. No hay ninguna doctrina que personalmente desearía que no existiera más que la del infierno. Ese sí es Lewis. Sabemos que él es un gran teólogo y maestro. Él dice, es una doctrina que personalmente desearía que no existiera, es la del infierno. Pero después dice, sin embargo, esta enseñanza está plenamente respaldada por las Escrituras. Nadie habló más del infierno que Jesucristo. La fundación del infierno que vamos a estar aprendiendo va a estar hablando a nuestro corazón. Yo no sé en dónde están ustedes o lo que hayan creído o escuchado, pero esas estadísticas me han puesto una urgencia porque no quiero que se sienten bajo nuestra enseñanza en esta iglesia y no sepan que el infierno es real porque yo tenía miedo de compartírselos. Porque no va a haber otra oportunidad. El infierno es demasiado tiempo como para equivocarnos. Escuchen estas estadísticas. Hay muchas compañías que han hecho estudios y pruebas. Pueden ir a Barnes, a Gallup. Todas estas organizaciones, quiero que escuchen los números. El 72% de los cristianos estadounidenses afirman creer en el infierno. Y dicen, wow, eso es increíble, qué bueno. ¿Verdad? Eso no está mal. Este es el problema con esa estadística. 72% significa que hay 28% de cristianos que asisten a la iglesia, que son fieles, que están diciendo, yo creo en Jesús, Él es mi Señor y Salvador, pero no creo en el infierno. Si quieren tener una idea, más o menos, significa que esta parte del santuario dice, yo amo a Cristo, pero no creo en el infierno. Ese es el número que estamos viendo. Es un número grande, alarmante. Significa que cristianos fieles le están diciendo a otra gente que Jesús los ama y que Él vino a morir por sus pecados, pero no existe el infierno. Eso es espantoso. Pero lo peor es que también encontraron que el 93% de pastores evangélicos creen en el infierno. En muchas partes eso es bueno, pero el 7% de pastores en América tienen influencia en el púlpito. No lo creen. ¿Por qué? Porque hay una doctrina de comodidad. Hay una doctrina de comodidad que no quiere ofender a la gente porque muchos de esos pastores, y ojalá que yo jamás esté en este lugar por esa razón y me deje engañar por el entretenimiento o cualquier otra cosa, lo que termina pasando es que muchos piensan, ¿cómo alcanzamos gente? ¿Cómo alcanzamos gente? Y los alcanzan entreteniéndolos. Y parte del entretenimiento tiene que ser tan estimulante que la gente quiera regresar. Pero no digas nada que los ofenda porque no van a regresar. Y pastores se han dado cuenta que si no les decimos cosas duras, no se ofenden. Y si no se ofenden, nuestra iglesia crece. Y el enemigo ha engañado a pastores y a cristianos en América en pensar que solo porque estás creciendo tu asistencia tienes una iglesia verdadera.
El enemigo ha engañado a muchas personas en pensar que solo porque que sabes cómo entretener significa que eres una iglesia saludable con doctrina sana. Porque juntar a gente no es difícil. Vivimos en una cultura de entretenimiento. Juntar a la gente no es difícil. Cualquier hombre o mujer puede juntar a la gente, pero solamente el Espíritu puede transformar a las personas. Y hay muchas juntas de personas que no están siendo transformados, pero están siendo entretenidos. Y yo los animo, yo no sé dónde están ustedes, si están buscando una iglesia o no, pero yo entiendo que vivimos en una cultura de entretenimiento y los animo a que no sean engañados en ser entretenidos solamente. Y ahora es fácil porque muchos se enamoran de pastores que tienen carisma y se les pasa el contenido porque se emborrachan del carisma. El carisma nunca debe de sobrepasar el contenido. Estas son estadísticas y los números son horribles. Y si voy a poner la fundación de por qué estamos hablando de esto, yo no sé dónde están, pero mi deseo es que si no crees en el infierno, porque si crees en el infierno significa que muchos de tus familiares que amas van a estar ahí. Espero que vean la escritura y luchen con eso el día de hoy. Y también quiero ser claro porque creo que los cristianos han hecho un trabajo horrible por mucho tiempo en hacer sentir a la gente culpable porque ellos tienen esta clase de pecado, este estilo de vida y por eso van a ir al infierno. Déjenme decirles algo. Los únicos que van a ir al infierno son aquellos que rechazan a Jesucristo como Salvador. Eso es todo. Todos vamos a luchar. Miren, tienen que escuchar esto. Yo no estoy tratando de ser suave con el pecado porque entiendo que eso nos separa de Dios por la eternidad si no pones tu fe en Jesús, pero sí quiero ser claro. No hay jerarquía en el pecado. Hay unos que te mandan al infierno y otros no. Todo el pecado te manda al infierno porque Dios es santo. Entonces quiero ser claro. He escuchado por mucho tiempo y me choca y me cae mal, y perdónenme por decir eso, pero quiero poner énfasis en eso. Me cae mal que muchos cristianos proclaman que solamente unos van a ir al infierno por sus decisiones, cuando la escritura dice que Dios amó tanto al mundo que mandó a su único hijo para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Yo soy todo aquel que crea y eso cubre todos. Quiero ser bien claro, esto no es un mensaje para que tú te quemes, sino que Jesús habló más de esto que cualquier otra persona, pero lo habló de una posición de amor, no de odio ni de temor, sino que te estaba diciendo, te amo tanto que quiero pasar toda la eternidad contigo, eso te tengo que decir la verdad. Y solo para darles unas escrituras de referencia, porque necesitan saber que esta no es mi opinión. Mateo capítulo 5, verso 22, 29 y 30 dice, y el que maldiga a otro tendrá que responder por eso en el fuego del infierno. Así que si tu ojo derecho te hace pecar, sácalo y tíralo. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala. Es mejor que pierdas parte de tu cuerpo que todo el cuerpo sea echado al infierno. Y solamente para ser claro, yo leía eso cuando empezaba y pensaba que era literal y decía, no puedo, Señor. Esto no es algo literal. Lo que nos está diciendo es que el infierno es real. Tienes que considerar lo que crees y cómo estás siguiendo. Mateo capítulo 7, otra vez, enfrente de la gente. Imagínense, Jesús no era un predicador popular porque posiblemente no tenía muchos siguiéndolo. Y cuando él hablaba de esta manera, decía, entren por la puerta angosta porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción. Y mucha gente toma ese camino. Lo que está diciendo es que cuando quieres seguir a Jesús y seguir su vida es estrecha, porque ancha es el camino que te lleva al infierno. ¿Por qué? Porque muchos van a rechazar a Jesús. Mateo 10, 28 dice, no te tengas miedo a los que matan el cuerpo, pero no el alma, más bien témanle a Dios que puede destruir tanto el cuerpo como el alma en el infierno. Capítulo 13, los echarán al horno encendido, donde gritarán y crujirán los dientes de dolor. Está hablando del infierno. Mateo 23, 33 dice, él está diciendo a los líderes religiosos que estaban lejos de Dios, serpientes, partida de víboras, ¿cómo creen que van a salvar de ser echados al infierno? Jesús está hablando de relación y después este verso en el que vamos a estar desmenuzando el día de hoy, y quiero ser claro, hablando del contexto. Está hablando a gente que están proclamando ser seguidores.
Entonces Jesús quiere hacer esto súper claro y está parafraseando y mira a la gente y dice, muchos de ustedes dicen que me aman, pero es porque no quieren ir al infierno. Muchos de ustedes dicen que creen, pero no me siguen. Déjenme decirles lo que va a pasar cuando me alaben con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Un día, el día de juicio, va a ser una separación. Imagínense, la gente está ahí como que aterrados. Dicen, yo no quiero ir al infierno, yo quiero ir al cielo. Y Jesús les dice, va a haber una separación. Muchos de ustedes me han confesado con sus labios, pero me niegan con su vida. Y la escritura es clara, los van a conocer por sus frutos. Y les dice, así va a ser la separación. Les está hablando de su vida. ¿Será que tu vida verdaderamente muestra que crees en mí? No es perfecta, pero me estás siguiendo. ¿Será que tienes una relación? Y dice el verso 41. Luego les dirá a los que estén a su izquierda. Está hablando del día de juicio. Solamente para ser claro, este no es un mensaje de fin de tiempos. Esta es una doctrina de la realidad del infierno. Verso 41 dice, a los que están a su izquierda, el día de juicio, ¿ok? Si los que no saben, va a haber un día de juicio. Les dice, aléjense de mí. ¿A quién les está diciendo? Aquellos que han negado a Jesucristo. Dice, váyanse al fuego eterno. Este es el infierno. Está diciendo que es eterno. Significa que es por siempre. Esto es algo que tenemos que conocer de la doctrina del infierno, que es eterno. Este lugar fue preparado originalmente por el diablo y sus ángeles. Solo para que sepan, cuando Satanás dejó a Dios y cae a esta tierra, el lugar donde él pertenece es el infierno y lo preparó para él y sus ángeles. 1/3 de los ángeles, y así es como trabajan las fuerzas demoníacas. Por medio de estas fuerzas, entiendan que su rol aquí, solamente para ser claro, es llevarse a gente lejos de Dios. No solamente en su relación, si eres cristiano, su meta es alejarte de Dios como relación, pero también no quieren que la gente conozca a Dios para que ellos terminen en el infierno. Esa es su misión principal, que tú nunca entregues tu vida a Jesús o creas en Él para que pases la eternidad con Él en un fuego eterno. Entonces Jesús les dice, verso 46, entonces esos irán al castigo eterno. Eso es el infierno por siempre. No es algo popular. Cuando Jesús hablaba de eso, tampoco el día de hoy. Ahora, ¿por qué hablamos de eso el día de hoy si no es popular? Porque muchos de ustedes quizá invitaron a alguien y de todos los domingos que los trajeron, hoy estamos hablando del infierno. Muchos dirán, estarán temblando. Déjenme ser muy, muy honesto y claro. Tenemos que ver este tema y este mensaje como una invitación suave, una advertencia amorosa de un Dios que te ama. Y si te sientes incómodo, no estás aquí por equivocación. Ese es el Espíritu tocando tu corazón, diciéndote, levántate, te amo tanto que te traje aquí para que escucharas la verdad. Entonces, ese movimiento en tu corazón que sientes de incomodidad, quizá la persona que está aquí por primera vez les está diciendo, te amo tanto. Esto no es un accidente. Jesús les está diciendo, quiero que escuchen el verso 46. Lo puedes leer así. Y ahí van a ir al castigo eterno. ¿Verdad? Así es como nosotros lo podemos leer. O pueden leerlo de esta manera, como un padre amoroso. Y como dice la escritura que él es como esta urgencia. Mira, va a haber un día. Va a haber un día y tienes que saber, va a haber un día y es real y es verdadero. Hay un castigo eterno, ese es el infierno y es por siempre. Y cuando Jesús venga, va a haber un juicio y muchos van a ir a ese lugar, pero otros van a ir a eternidad conmigo. Y va a haber un día y va a haber una separación. Por favor, escoge el cielo. ¿Qué tal y si ese es el tono en esta escritura? ¿Qué tal y si ese es el tono en la escritura? Otra vez mi corazón es, por favor, te ruego, voltéate, tienes que hablar de eso porque Jesús habló de eso. Era de un lugar, de una sobresensación de amor, pidiéndoles que crean. Porque el infierno
es demasiado largo como para estar equivocado. Por favor, créeme. ¿Por qué hablar de esto? Porque Jesús habló de esto. Y la segunda razón por qué tenemos que hablar es porque la creencia en el infierno está disminuyendo. La creencia en el infierno está disminuyendo en nuestro país. Es más, una de las estadísticas nos dice esto. La creencia en el infierno ha ido disminuyendo del 71% en el 2001 al 59% en 2023. Y quiero que miren eso y entiendan, significa que el 12%, esto está incluyendo incluso a cristianos. Aquellos que van a la iglesia fielmente, pero no les han enseñado las escrituras fielmente. Y eso pasa porque no están enseñando la escritura verdaderamente. Cualquier lugar que nos enseñe la escritura, el enemigo empieza a formar ideas de las escrituras y de lo que es Dios. Porque cuando hay falta de escritura, hay falta de doctrina y hay falta de verdad, entonces sí, el enemigo escribe su historia ahí. Lo que está pasando es que hay una historia que se está escribiendo por medio de nuestro enemigo, ya sea en cristianos o pastores o en iglesias, donde no se enseña del infierno. Y la gente piensa que no es un lugar real porque Dios es tan amoroso que no dejaría que la gente fuera al infierno. Y eso no se mira como una influencia grande, pero está bajando. Y yo no sé si eso te anima y te pone un miedo. Hay otro problema, es que la creencia en Dios se disminuyó también. Entonces, si no crees en el infierno y no crees en el cielo, también empiezas a extraer a Dios de la ecuación y la creencia en Él. Y eso bajó del 90 a 74%. Aquí es donde estamos viviendo el día de hoy. Solamente para que sepas, la creencia en el infierno está declinando, también en la del cielo. El de 83 a 67%. Y he mencionado esto anteriormente, este es el peligro. Hay reavivamiento en nuestro país entre estudiantes de colegio y avivamiento en toda América, pero aquí está el peligro. Cuando tienes a personas que entregan su vida y están en fuego por Jesús, si no son enseñados la palabra y la verdad de Jesucristo, van a empezar a compartir algo erróneo y también se van a llevar a gente al infierno. El peligro es ver a un montón de gente encendida por Jesús, que están vulnerables y tienen hambre de Jesús, y no les enseñarles la verdad. Ese es un gran peligro. Si te preguntas por qué hay una disminución, una caída en esta verdad y los números están bajando tan rápido, yo personalmente creo que es porque no se enseña la escritura. Porque si crees la escritura tienes que creer todo, y si tienes un problema, el problema no es con la escritura, es con nosotros. ¿Por qué la disminución? ¿Por qué la caída? Y vamos a ver esto por medio de los estudios. Estamos viendo en nuestro país específicamente que la gente es espiritual pero no religiosa. Quizá muchas veces cuando estoy viajando y se sienta alguien a la par mía y nunca les digo que soy pastor, porque a media vez les digo eso, todo cambia. Y quiero que sean normales. Me ha pasado tantas veces. Y les voy a ser transparente. Alguien ordena una bebida o una cerveza y me dicen, ¿y qué haces de trabajo? Y yo, viajo y hablo públicamente. ¿Y de qué hablas? Y yo, Y no es que tenga miedo de decirles que soy cristiano, simplemente no quiero perder su atención rápido. Quiero formar esta relación antes de que me rechacen y pongan una idea en mí. Y hasta llega el momento en que le digo, soy pastor. ¿Y qué? Soy pastor. ¿Eres pastor? Te miras muy joven para ser pastor. Y le digo, sí. Y dicen, discúlpame por tomarme esta cerveza y la voy a poner aquí. Y yo les digo, miren, tienes como 80 años, puedes tomarte tu cerveza, ya eres adulto, puedes hacer lo que quieras. Y hablamos raro este diálogo, pero eventualmente quiero saber dónde están con Cristo. Y la mayoría del tiempo dicen, yo soy espiritual no religioso. Y lo que esto significa, y la gente está diciendo, y casi 100% del tiempo escucho esto: intenté ser parte de la iglesia, crecí en la iglesia, pero me lastimaron en la iglesia. Y lo que ha pasado es que quizá todos hemos sido lastimados por la iglesia. Y por alguna razón cuando la iglesia nos lastima es diferente, ¿no?
es porque esperamos más de los cristianos. Entonces, cuando nuestros hermanos en la fe nos lastiman, como que corta más profundo y el enemigo empieza a trabajar ahí porque te quiere sacar de la iglesia y porque todas las iglesias son iguales y así habla Satanás. Y todas las iglesias son iguales porque estamos llenos de gente quebrantada. Y si alguna vez encuentras la iglesia perfecta, no te metas porque la vas a echar a perder. No hay iglesia perfecta. Yo he aprendido, he puesto expectativas en cristianos y cada uno de ellos me ha fallado y yo también les he fallado. Y me he dado cuenta, he madurado lo suficiente para reconocer que todos estamos hechos pedazos. Todos estamos luchando. Somos celosos, inseguros, orgullosos y no sé por qué, no entiendo cómo es que cristianos se conviertan orgullosos cuando la Escritura dice que nuestras buenas obras son como basura. No entiendo. Pero mucha gente ha sido lastimada, entonces dicen, yo soy espiritual. Pero ¿sabes qué significa eso? En esta cultura de comodidad, esto es verdadero. Ahora esta idea crea tu verdad. Y si ese eres tú, no te estoy tratando de ofender o de disminuirte, pero esto es lo que significa. Cuando tú crees tu propia verdad, esta verdad en realidad se forma para servirte a ti. Y tú te conviertes el Dios de tu historia. Y cuando tú creas tu propia verdad y vives tu propia verdad, déjame decirte, no importa cuánto creas que tu verdad es verdadera, no es verdad. A no ser de que sea la verdad. Tienes que entender eso por esto. Porque esa cultura de comodidad va a decir, tú vive tu vida, tú vive tu verdad, no dejes que la gente te diga cómo vivir. Eso suena muy bien en teoría. Suena muy bien por un ratito. Pero angosto es el camino. Y esa es la cosa. Todos estamos tratando de averiguar qué es esto juntos. La verdad es que solamente hay una verdad. Cuando la gente empieza a rechazar la iglesia porque han sido lastimados por la iglesia, empiezan a hacer su propia espiritualidad que les sirve solo a ellos. Y típicamente si estás haciendo tu propio reino y doctrina y religión y espiritualidad y te llamas espiritual, típicamente eso me lleva a mi próximo punto. Gente está rechazando ideas que parecen estar basadas en miedo. Si estás formando tu propia doctrina de verdad, típicamente no va a incluir el infierno. Porque el infierno es algo que da miedo. Cuando las personas empiezan a decir, sé espiritual y encuentra tu propia verdad, nunca va a incluir el infierno porque rechazan esa idea de Dios en las Escrituras. Y el tercer punto es malentendidos sobre Dios. Por eso estamos declinando. Aún cristianos, gente cristiana, dicen, Dios ama tanto que no va a mandar a nadie al infierno. Hace muchos años atrás había un pastor muy famoso internacionalmente y él hablaba en todos lugares, enfrente de miles y la gente lo amaba y lo idolatraban. Y te voy a decir, hay un peligro grande en que tú idolatres a un pastor o alguien que hable en el púlpito. Miren, es que a veces queremos ser más como el pastor que miras en medios sociales que el Dios del cual está escrito aquí. Y estudiamos pastores y estudiamos su carisma más que la vida de Jesús. Y creo que nos atrae la fama que ellos tienen, quizá no la vida que viven. Entonces, esto pasa. Este hombre tenía tanta influencia en miles y miles y miles de personas que lo seguían. Él empezó a poner DVDs y enseñanzas y empezaban las iglesias a poner estas enseñanzas y estudios bíblicos y la gente se juntaba mucho y él muy carismático y se miraba muy bien y todo eso es bueno y eso se mira muy bien y qué bueno. Y la gente se acercaba a eso. El problema es que su contenido empezó a cambiar. Él empezó a enseñar que tal vez el infierno no es real porque Dios es tan amoroso y todas esas personas que lo seguían, si él dice que no, el infierno no existe, entonces no es verdad y muchos lo empezaron a rechazar y él empezó a enseñar cosas muy débiles del infierno y empezó a cambiar los pensamientos de las personas y él empezó a influenciar a miles de personas con esa enseñanza. Y si les puedo poner urgencia en esto, por favor, no malentiendan quién es Dios. No lo hagamos en nuestra imagen.
Y lo que pasa en eso es que rechazamos las cosas difíciles que Dios nos enseña porque son incómodas, pero déjeme decirle, puedes rechazar sus enseñanzas, puedes rechazar esa realidad del infierno y puedes hacer lo que quieras, pero solamente porque no es tu verdad, no niega la verdad de Dios. Y digo eso de una posición y un lugar de amor. Y ese es mi último punto. ¿Por qué hablar del infierno? En la próxima semana vamos a estar hablando de cómo hacer y vamos a hablar del purgatorio y todo eso, pero tengo que poner la fundación del por qué hablamos de esto. Vamos a hablar de esto porque Jesús habló de esto. Y vamos a hablar del infierno porque mucha gente ya no cree en el infierno. Y tengo terror de pensar que Jesús regrese y uno de ustedes me diga, usted nunca me dijo, pastor. Y no quiero estar en esa posición. Hay una decaída y no quiero que nosotros seamos así en nuestra iglesia. Y la última razón y quizá la más importante, vamos a hablar del infierno porque sin la realidad del infierno, el evangelio pierde su significado. El evangelio está incompleto sin la realidad del infierno. Y si el infierno es imaginario, entonces la cruz es innecesaria. Si el infierno es imaginario, entonces la cruz es innecesaria. Tienes que saber eso. Y si estás aquí por primera vez, déjame decirte, nosotros decimos que el evangelio son las buenas nuevas de salvación. Esto es lo que significa. Tienes que preguntarte por qué lo llamamos las buenas noticias, porque es bueno. Déjenme, les explico la última parte. En el verso 46, Jesús dice que hay un lugar de castigo eterno. Dice, pero esta palabra, pero los que hacen la voluntad de Dios irán a la vida eterna. Ese es el cielo. Nos está dando dos contrastes aquí de vidas eternas, porque todos aquí, déjenme, quizá no los quiero desanimar, pero no vamos a vivir aquí siempre. Tienes que saber esto, es lo más básico. Todos vamos a morir. Y no quiero desanimarte el día de hoy, pero esa es la verdad y tu alma va a ir a un lugar y Jesús les está diciendo, hay un cielo y hay un infierno y va a pasar una división, un divorcio, como lo dijo C.S. Lewis. Y él dice, hay un lugar de castigo eterno, el infierno, y el cielo que es vida eterna. Y Jesús les está diciendo, los dos lugares son verdaderos. Y si me rechazas, dice Jesús, si me niegas, si no crees que yo soy el Hijo de Dios, que vine a morir por tus pecados, este es el lugar para ti, el castigo eterno. Eso es eterno, es por siempre y nunca vas a poder salir de ahí. Es un lugar verdadero, es un lugar preparado para el diablo y sus ángeles. Y yo no quiero que vayas ahí porque es un lugar verdadero, pero, y esta palabra es muy importante, pero los que hacen la voluntad de Dios, los justos, van a ir al cielo, vida eterna. ¿A quiénes van a ir? Los justos, aquellos que son moralmente correctos, que se paran frente a Dios. ¿Y quiénes son esos? Ninguno de nosotros. Eso es lo loco. Los justos, aquellos que son puros, aquellos que no tienen pecado, que han sido hechos correctos, esos son los que van a ir al cielo. Y tú dirás, yo he hecho demasiados errores, jamás voy a poder llegar. Pues aquí es donde entran las buenas nuevas. Hay buenas noticias. Dios sabía que ninguno de nosotros podría ser justos por sí mismos. Ninguno. Es como estar frente a un Dios y sabes que has cometido un crimen. Eres culpable. Todos hemos hecho pecado. Y eso nos hace pecadores frente a Dios. Y como Él es Dios y justo, tiene que responder a ese pecado. Y Él responde diciendo, va a haber un cielo y un infierno. Hay buenas noticias. Los justos, aquellos que hacen la voluntad de Dios, irán a la vida eterna. Aquellos que están justos frente a Dios, hay una distancia entre un lugar y el otro. Aquellos que son justos y hacen la voluntad de Dios van a ir a la vida eterna. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo hacer eso yo? Cuando yo era niño me daban apodos de que era problemático, porque nunca le agarraba la onda. Como ser humano, nosotros no podemos hacer esto solos, ¿verdad? No podemos dejar de cometer errores. No podemos hacer esto bien. Y Dios sabía eso. Hay un cielo y un infierno y hay unas buenas noticias. Yo mandé a mi hijo que sí lo hizo correcto.
Él sí sabía cómo hacerlo. Él sí sabía hacer la voluntad del Padre. Nosotros no, y esa es la transacción de Él. Hay una transacción increíble. Aquí estábamos, todos éramos pecadores. Dios manda a su Hijo y hay una transacción que pasa inmediatamente cuando ponemos nuestra fe, instantáneamente, en ese momento, hay una transacción. Así de rápido, que cuando tú pones tu fe en Jesús, pasas de el castigo eterno a la vida eterna, por eternidad, no por tu justicia, sino por su justicia, por la vida que Él vivió, la sangre que Él derramó. Él es las buenas noticias, Jesucristo. Y estas noticias no son buenas si no existe el infierno. Como hay un infierno, hay buenas noticias, grandes noticias, que Cristo dio su vida para salvar la tuya. ¿Entiendes eso? Cuando yo me casé y empecé a tener hijos, un anciano se me acercó y me dijo, quiero llevarte un café. Y me dijo, ¿tienes aseguranza de vida? Y le dije, ¿qué? ¿Me vas a matar o qué onda? Me dijo, ¿tienes aseguranza de vida? Y le dije, no tengo aseguranza, dime de eso. Entonces él me empieza a decir, mira, ¿tienes familia? Y me dice, mijo, tú no sabes lo que va a pasar, tú te puedes morir en cualquier momento. Un accidente o cosas que me hicieron ver la realidad de la muerte. Y me dijo, ¿quién va a cuidar a tu familia? No puedes dejar a tu familia así. Tienes que agarrar aseguranza. Yo apenas ganaba dinero en ese tiempo. Y me dijo, yo sé que apenas ganas, pero cuesta esto. Y dije, ¿así de tanto? Dijo, ¿tienes 4 hijos? Bueno, entonces dije, tengo que hacerlo. Y me dijo, mira, no quieres morirte y dejar a tu familia al azar. Esto es lo que pasa cuando tú pierdes tu vida. Dios no quiera, un día te va a pasar. Pero cuando pierdes tu vida, tienes que asegurarte que tus hijos nunca se preocupen. Y ellos van a estar proveídos por siempre. Eventualmente tu vida cubre la de ellos. Aseguranza de vida. Mira, déjame decirte, yo no sé dónde estás ahorita, pero Dios mandó a su Hijo para que su vida te cubra a ti por toda la eternidad, por siempre y siempre y siempre, hasta que Él regrese. Esa es la aseguranza de vida. Y yo no sé si la tienes o no, pero la necesitas. Necesitas saber que un día cuando te pares frente a Dios, y lo vas a hacer, yo también, toda rodilla se va a doblar, dice la Escritura. No importa cuánto dinero, qué tan bueno haya sido, cada rodilla se va a doblar. La única pregunta que te va a hacer es, ¿pusiste tu fe en mi Hijo? Porque Él era la aseguranza. Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar.